Eh, a partir de todos estos anuncios y nuevamente agradeciéndoles a todos ustedes que hayan aceptado la invitación a este seminario, vamos a hacer el acto de instalación. Para ello nos están acompañando en la mesa la profesora Nora León, actualmente la directora del Departamento de Geografía. Está la profesora Patricia Rincón, quien es la coordinadora académica de la Maestría en Ordenamiento Urbano Regional, y está el profesor David Lozano, actual vicedecano académico de la Facultad de Artes. Entonces, en ese sentido, quisiera darle la palabra inicialmente al profesor David Lozano. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio de la Universidad Nacional, de la Facultad de Arte, de la Facultad de Ciencias Humanas. Quiero reiterar la voluntad de la Facultad de Artes en la organización, en la realización de seminarios como este y otros similares, y incluso desde la misma facultad acompañar, liderar con otras facultades procesos similares que le hagan preguntas a la Universidad Nacional sobre su real postura con respecto a un tema tan crucial como es la paz. Y creo que un llamado también a la universidad misma en el sentido de que sea una voluntad expresa y que incluso el plan de desarrollo del actual rector, ahí encontramos una serie de debilidades con relación precisamente a ese compromiso con la paz. Entonces, creo que son en este momento las comunidades académicas como esta las que tenemos en ese trabajo que viene desde mucho antes y que viene desde las aulas mismas, donde debemos impulsarlo y debemos generar espacios como este, una voluntad expresa de la maestría para que el tema de la paz sea objeto de estudio tanto de sus estudiantes a nivel de sus trabajos finales, como también desde muchas de las asignaturas donde los profesores seguramente tienen muchas cosas que decir y que acompañar. Voy a leer una serie, son 3 páginas que voy a tratar, para ser sintético, de condensar algunas ideas precisamente de lo que tiene que ver con este seminario y la postura incluso de la facultad y del Centro de Pensamiento, el cual yo dirijo, hago la dirección académica del Centro de Pensamiento Arte Patrimonio para el Acuerdo Social. Entonces dice así: la paz es un proceso complejo antes que un lugar deseado perfectible. Es un acuerdo de voluntades para construir nuevos escenarios de una sociedad más justa, más equilibrada, que respeta la vida y el disenso. También es un compromiso social de construcción colectiva en la que todos debemos aportar si consideramos que la guerra debe terminar ya. Para cualquier forma de construcción de la paz que escojamos, no como un concepto en abstracto, es indispensable saber cuáles son las problemáticas reales del territorio y su ordenamiento. De allí la importancia de la organización del territorio sobre la base de las necesidades no siempre convergentes de los grupos poblacionales, a saber, los indígenas, los colonos, los afrodescendientes, los campesinos, la gente en las ciudades que emigró por la violencia desde el campo y que hoy reclaman sus derechos y están en pugna por la ocupación indebida de sus territorios. Pero obvio, también la gente en la ciudad que por la densificación desmedida necesitan participar en un nuevo orden territorial. En todos ellos se coincide en que se debe acceder a formas de participación más dialógica hacia un territorio vivo y productivo, un territorio libre de minas y libre de presencia militar, libre del conflicto armado o en tránsito a condiciones de convivencia pacífica. El territorio es un organismo vivo que se ha transformado y se sigue transformando por acción natural, física y evolutiva. Todos los que habitamos el territorio contribuimos con esta transformación al trabajar sobre él y modificarlo, pero lo hemos hecho de una forma violenta y atropellada. El hombre, en su afán por la explotación económica, ha acelerado y violentado el territorio.
Si no entendemos el territorio como un organismo vivo del cual somos los herederos temporales, no sabremos en qué condiciones devolverlo a nuestros hijos o a las nuevas generaciones. El territorio en el campo, en las selvas, ha sido mancillado, devastado por la violencia del conflicto armado, explotado desde sus entrañas más profundas por la minería ilegal, entre otros muchos males. Cualquiera que sea la manera en que en los últimos años los grupos guerrilleros, los paramilitares, el propio Estado, no han reconocido la integridad del territorio, tiene sus efectos. Entonces, es urgente que le demos el trato al territorio colombiano de ser un territorio víctima del conflicto, que le demos la categoría de víctima de las violencias y de los conflictos encarnados en las diferentes formas: conflicto armado, empobrecimiento medioambiental, tenencia indebida de la tierra, hechos que han afectado negativamente el territorio en términos de degradación física, que lo han convertido en un espacio inhabitable y peligroso, estéril y peligroso. Entonces es inaplazable plantear una reparación del territorio, diseñar un proceso de resiliencia en términos medioambientales acompañado de una recuperación y resignificación simbólica del mismo. Si lo categorizamos como víctima, podemos formular soluciones integrales de fondo en lo social, en lo económico, lo cultural y lo político. De otro lado, asunto de este seminario, en los últimos años el ordenamiento territorial en Colombia ha estado sometido o bien por las tensiones del conflicto armado, o bien por los intereses desmedidos en la explotación económica del suelo. De ahí la importancia e impacto que puede tener las negociaciones con grupos insurgentes y el Estado para configurar un nuevo mapa de ordenamiento territorial del país. Los derechos territoriales, la concentración de las tierras, el uso del suelo, entre otros, son puntos álgidos en la discusión en torno al ordenamiento territorial que deriva en gran parte de este y otros acuerdos que sucedan en el corto o mediano plazo. Pero hay otros conflictos sobre el territorio. Las figuras del ordenamiento territorial en la ruralidad del país han generado disputas en los distintos grupos étnicos y culturalmente diferenciados, reconocidos por el Estado o no, como en el caso de las comunidades campesinas, en donde el Estado no se ha entendido como un generador de diálogo de los derechos territoriales, dejando corta la afirmación del propio Estado colombiano, que se unge como un garante de la nación multiétnica e intercultural. Es aquí donde se constituye un reto presente y en un futuro escenario de posconflictos, ya no armado, poder armonizar los distintos derechos territoriales de las comunidades y poblaciones culturalmente diferenciadas, respetando las nociones propias del desarrollo territorial. Volviendo a los escenarios de diálogo con las insurgencias armadas, se plantean interrogantes con relación a la autonomía territorial de las comunidades en el país. Y entonces hago la pregunta: ¿puede entenderse los procesos de acuerdo de la paz que se están gestionando entre las insurgencias y el gobierno una oportunidad para entender, armonizar los conflictos alrededor del territorio en los que se encuentran los grupos poblacionales? ¿Es un tema en la agenda de negociación? ¿Este es un tema en la agenda de negociación? ¿Hay una participación real de estas comunidades y poblaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas en las visiones de ordenamiento territorial después de los acuerdos que se generen? Y aún en las mismas discusiones. Hay que quitarse la idea de que los acuerdos que se generen con los principales grupos insurgentes van a posibilitar una salida a los problemas y conflictos en torno al ordenamiento territorial en el país. Habría que considerar este y otros espacios de negociación como nuevas formas de entender la participación política ciudadana y de la sociedad en general. En estos momentos de negociaciones y diálogos alrededor de la paz, es donde debe haber una participación política y social real. En este sentido, el ordenamiento territorial debe entenderse como un producto de un serio proceso de negociación. Desde los centros de pensamiento, de los cuales habló el profesor Carlos y yo mencioné al principio, y desde alguna de las facultades de la Universidad Nacional, en especial la Facultad de Artes, que es la que me toca en la representación que estoy haciendo en este momento, se ha asumido como compromiso colectivo el tema de la paz y el territorio. Así desde las maestrías se ha avanzado y desde los pregrados en la contribución a discutir y a aportar en las discusiones que ayudarán a la construcción del acuerdo social sostenible entre los colombianos. En eso radica la importancia de este seminario y de otros que vendrán pronto. Muchas gracias.
Muy bien, le agradecemos al profesor David Lozano su intervención e invitamos a la profesora Nora León, directora del Departamento de Geografía. Bueno, buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer a la profesora Patricia, al profesor Carlos Torres por la invitación que me han hecho. Y no solamente para el evento, sino para esa apuesta por lo menos a plantear algunas reflexiones que desde la geografía parece que son absolutamente relevantes. Celebro mucho que además haya sido desde la Facultad de Artes, porque eso le establece una impronta particular al tema, a un tema que, como decía el profesor Carlos Torres, pareciera que estuviera por fuera de las agendas de discusión de La Habana, a pesar de que hay algunas voces que de alguna manera allí lo plantean. Yo he titulado las pocas reflexiones, porque eran unos pocos minutos nomás los que me asignaban, lo he titulado Territorio y Ambiente, prerequisitos para los acuerdos de paz en Colombia. ¿Por qué prerequisito? Porque me parece que, a pesar de la relevancia que el profesor acaba de señalarle al territorio, creo que definitivamente gran parte de las discusiones han enfatizado en otras temáticas que no quiero decir que no tengan interés, son de absoluto interés para el país, para el tema, etcétera, pero que el tema del territorio y lo ambiental se han quedado en una posición bastante marginal. Cuando nosotros pensaríamos, no porque lo digamos desde las ciencias humanas o desde los estudios ambientales, el territorio y el ambiente no solamente constituyen ese escenario donde se establecen las dinámicas, sino que realmente es allí donde nosotros podríamos establecer esas interacciones permanentes que median en todos los actores presentes en estas dinámicas. Entonces, para iniciar esto, pues se hace necesario por lo menos visualizar algunos elementos de contexto general de la problemática rural colombiana. La contribución de la agricultura colombiana al PIB descendió del 16.5% en 1990 al 8.9% en el año 2000 y continuó cayendo a un ritmo más moderado durante la década siguiente hasta situarse en 5.2% en el año 2013. Asimismo, la contribución del sector al empleo también experimentó un descenso en cerca del 26% en 1990 al 17.5% en el año 2013. Si estas cifras se compararan con las de los años 50, cuando la agricultura representaba aproximadamente el 55% del empleo total, este descenso ha sido bastante considerable. De otro lado, en Colombia se viene dando un proceso de relatifundización, y esto lo afirmamos sobre la base de unos procesos investigativos que se han dado aquí desde la universidad. Eso nos han entregado las cifras en unos trabajos de una serie de tiempo que van más allá de 20 años. Dinámicas que se profundizaron desde finales del siglo pasado y comienzos del actual. La presencia de procesos como la economía del narcotráfico, del paramilitarismo, de las diferentes formas de violencia unidas al desplazamiento han marcado y reorientado las formas de concentración de la propiedad y en general de la propiedad rural. El desplazamiento forzado, junto con los desplazamientos ambientales no son de hace 2 semanas. Esto ya se vienen configurando desde hace años en el país, con un agravante, y es que gran parte de las cifras oficiales registran desplazados por conflicto y en un alto porcentaje de esos conflictos están más asociados a conflictos ambientales que se han invisibilizado en toda esta discusión. Junto con esos desplazados ambientales dan cuenta de los conflictos por cambios en el uso del suelo, que ya alguno de mis colegas los refería, de los efectos y de los pasivos ambientales que han quedado en el territorio, pero también en la sociedad, derivados del modelo extractivista al que el país le ha venido apostando, de las transformaciones del territorio. Quiero señalar que seguramente uno de los ponentes, no recuerdo si es hoy o mañana, hará referencia a estos modelos de extractivismo y seguramente allí podremos evaluar o por lo menos referenciar lo que han sido esos pasivos
que se han catalogado ya como verdaderos pasivos, no solamente ambientales, sino huérfanos que han quedado en el territorio. Son las nuevas geografías a las que aluden algunos autores, entre ellos el profesor Alejandro Reyes. El territorio colombiano ha visto evolucionar con fuertes altibajos la producción agrícola, la sustitución rápida hacia los cultivos comerciales que se van perfilando como la posibilidad de inserción en los mercados internacionales, pero los que a su vez sufren el impacto de las medidas neoliberales que propugnan por unos mayores niveles de productividad. Las economías campesinas resultan fuertemente impactadas no solamente por las medidas aperturistas, sino además por la ausencia de mecanismos de protección, por los altos costos de transacción, por la ausencia de apoyos institucionales que en conjunto ubican al sector rural colombiano en serias desventajas para competir con importaciones, con enormes subsidios y barreras proteccionistas para su agricultura, como ocurre con gran parte de los países del mundo desarrollado. La situación extrema de las economías campesinas en Colombia enfrenta a la población rural a un rápido deterioro y a la imposibilidad de soportar unos niveles de calidad de vida mínimos para los habitantes rurales. Nosotros recorremos permanentemente el país con nuestros trabajos de campo, con los estudiantes, y no hace mucho, un par de semanas, los mismos habitantes de algunas de las regiones cercanas en este departamento de Cundinamarca nos confirmaban esto que yo acabo de señalar. Se viene dando un proceso de migración muy fuerte y esto tiene que ver con la ausencia del Estado durante muchos años, pero también con una posición de esos campesinos y campesinas, jóvenes, niños, pero particularmente jóvenes, que no encuentran una alternativa en el campo. Entonces, creemos que si no se resuelven esos problemas de desarrollo, va a ser muy complicado que efectivamente se le dé una salida a esos procesos de migración tan fuertes y sobre todo a algo que señalaba ahora el profesor Carlos Torres, y es esa presión tan fuerte que se viene haciendo no solamente sobre las grandes ciudades, sino sobre los mismos cascos urbanos en cada una de las regiones. Surgen entonces modalidades de terciarización del empleo rural, aspecto también importante que debe considerarse como una alternativa, que lo han considerado ellos como una alternativa de ocupación, en muchos casos precaria para sus pobladores. Habría que preguntarse entonces, ¿por qué las políticas nacionales no han privilegiado la seguridad alimentaria del país, argumentando o con el argumento esgrimido por los países desarrollados para mantener barreras al comercio en este tipo de productos en las negociaciones, ya sean bilaterales y multilaterales, debate que aún permanece ausente? En este amplio contexto, la geografía hoy reactiva sus métodos y perspectivas teóricas y junto con otras disciplinas aborda también los roles y los procesos de los actores sociales en la construcción de los territorios. Contribuye al análisis y resolución de conflictos territoriales con enfoques que van desde el determinismo, la geografía sistémica, la ecología política, la ciencia espacial y la geografía humanística, entre otras. Contribuye en la generación de insumos para la política pública soportada en criterios de viabilidad ambiental, en especial entrega elementos hacia el reordenamiento de estos territorios, reconociendo las huellas que han dejado las diferentes sociedades y sus dinámicas socioeconómicas, que identifique y caracterice los ecosistemas del territorio nacional, su estado actual, su metabolismo y sus propias fragilidades. Bajo estas consideraciones, será plausible pensar en unos acuerdos de paz que partan de una visión del desarrollo territorial, con criterios de sostenibilidad ambiental, teniendo en cuenta las nuevas funcionalidades de lo rural que demandan el resolver primero los problemas de concentración de la propiedad de la tierra en Colombia, de ausencia del Estado y de políticas de desarrollo expresado en calidad de vida para los pobladores, que haga posible la vida y la producción en estos espacios geográficos, donde lo ambiental deje de ser considerado
y asumido como un stock para darle paso al verdadero sentido de lo ambiental como un verdadero flujo que es. Eso de antemano implicará seguramente unas relaciones que se deben definir claramente con los ecosistemas. Estos elementos generales aquí enunciados nos remiten a los aportes que tanto docentes, investigadores como estudiantes en la Universidad Nacional han venido indagando en los últimos años, ya sea a través de tesis doctorales, de maestría, trabajos de grado y otras investigaciones en temas referidos a la problemática rural, la seguridad alimentaria, la huella ecológica alimentaria, áreas estratégicas y transformaciones territoriales, instrumentos económicos e incentivos sectoriales, sistemas productivos, relaciones urbano-rurales, entre otros. Este es el momento no de quedarnos en diagnósticos, que somos muy dados a siempre como que la solución y lo primero que tenemos que decir es falta un diagnóstico, pues ya existen muchos, unos muy buenos, otros regulares, pero bueno, hay que revisarlos para poderlos evaluar, sino de instrumentar esos saberes acumulados, incluso de otros actores, para configurar apuestas concretas que puedan convertirse en políticas de Estado. En eso sí quiero ser enfática, políticas de Estado, más que en políticas sectoriales o de gobierno, para impulsar cambios institucionales que propicien verdaderas transformaciones estructurales y de largo plazo para el desarrollo de una ruralidad incluyente, pluralista, equitativa y sostenible ambientalmente, para lo cual la academia tiene mucho que aportar y particularmente los geógrafos en sus distintas dimensiones de aproximación a las realidades que vienen ya haciendo y que vienen priorizando como escenarios de trabajo. Para mí este es el reto que quería pues dejarles a ustedes y la responsabilidad muy seria que tiene en general la academia y de manera particular la Universidad Nacional de Colombia. Gracias. Muy bien, agradecemos la intervención de la profesora Nora León, directora del Departamento de Geografía, y invitamos a la profesora Patricia Rincón, coordinadora académica de la Maestría en Ordenamiento Urbano Regional. Bueno, muy buenos días. Reciban a nombre de la comunidad académica de la Maestría en Ordenamiento Urbano Regional de la Facultad de Artes un caluroso saludo y un agradecimiento que nos estén acompañando hoy en este seminario Conflictos territoriales y acuerdos de paz en Colombia. En estos últimos tiempos parecería a veces reiterativo este tema de mirar desde distintos ángulos lo relacionado con el posconflicto o el posacuerdo. En algunos casos alguien dirá es exagerado. Sin embargo, tan pronto uno se acerca a la temática, empieza a encontrar que en realidad lo que falta es un camino gigantesco por recorrer, falta muchísimo por conocer en detalle, profundizar cuáles son todas estas situaciones que han generado este conflicto que se ha instalado tanto tiempo entre nosotros. Y pues de alguna manera ese es un poco el interés de seguir ampliando en distintos ámbitos de estas temáticas. El país, sus habitantes, especialmente nosotros como habitantes de las áreas urbanas, nos hemos ido acostumbrando a un conflicto que muchas veces sucede en zonas como alejadas, como lejos de nuestra cotidianidad. Y esta situación ha ido generando una inercia, se ha instalado en muchos de nosotros la idea de que pues, es algo que no se puede cambiar, es algo que no tiene solución. Y
Lo más grave que es algo que parece no tener que ver con uno. Pasa más lejos y pareciera realmente no afectar demasiado. Digo, es uno de los graves problemas porque pienso que lo primero que deberíamos indagar todos es en el entramado profundo que permea cada una de nuestras actividades, y encontramos cómo de manera silenciosa se ha ido instalando en nuestra actuar cosas, aceptando, digamos, que hay zonas que no se pueden visitar, hay temas que es mejor no comentar, hay preguntas que tal vez es mejor no hacer, hay personas y ideas que son demasiado peligrosas, que también son más bien vetadas, y eso se ha vuelto más o menos normal en muchos ámbitos de la sociedad. Así que, empezando por la reflexión personal, alguien dice el territorio empieza en uno mismo. Empezando por esa reflexión personal que creo que nos debemos hacer todos, sabemos que en todo caso no es suficiente. No es suficiente y por eso es necesario ampliar la reflexión a los distintos ámbitos de la vida humana. Allí es donde el grupo de profesores y profesoras de la Maestría en Ordenamiento Urbano Regional de la Facultad de Artes nos hemos propuesto enfocar nuestras actividades con el grupo de estudiantes de la actual cohorte sobre el tema ordenamiento y conflictos territoriales. Un poco ir indagando qué alternativas de solución pueden encontrarse, de qué manera si se da la firma de estos acuerdos de La Habana, qué respuestas hay que ir dando en los distintos ámbitos y en el caso nuestro pues desde el ordenamiento. Nos convoca dos temas, territorio y conflicto, temas que siempre han estado muy unidos, que tienen muchísimas ramificaciones, algunas de las cuales se estarán tratando en los diferentes paneles que están previstos. Basta recordar que el territorio ha sido con frecuencia el objeto principal del conflicto. Se disputa quién domina qué territorio, cómo impone su orden, su manera de utilizarlo, la manera como se relaciona o no con la geopolítica mundial o con las escalas nacionales o locales. Y siempre será un tema de conflicto. Lo grave entre nosotros es que ese conflicto, y como decía al inicio, en muchas zonas se resuelve a manera de enfrentamiento armado, y un enfrentamiento armado que se da de manera desigual. Se produce con mayor intensidad en aquellas geografías de incomunicación, podría uno decirlo, donde con mayor crudeza se ha ido instalando esta forma de dominar un territorio, que no de aprovecharlo y apropiarlo. Dada esa, digamos, el que en general está en zonas un poco alejadas, territorios que por su aislamiento parecería que no importaran demasiado, pues la verdad es que sí importan. Partamos del hecho de que todos hemos sido afectados directa o indirectamente por el conflicto armado. Hemos tenido que vivir un país que desperdicia el enorme potencial de su población, especialmente de su juventud, hombres y mujeres que bien sea desde la insurgencia,
la contrainsurgencia o el ejército tienen como aprendizaje las armas y como horizonte la eliminación del contrario. En general han sido personas que no han tenido grandes oportunidades de desarrollar sus capacidades creativas y ese es un enorme desperdicio que se ha vivido, lo cual nos lleva a que uno de los retos que tendríamos en ese escenario y es cómo aprovechar esas capacidades de todo este contingente de alzados en armas, que se tendrán que reincorporar a la vida civil. Evidentemente es un enorme desperdicio para un país tener tanta gente en edad de estudiar, de trabajar, de dedicarse a desarrollar sus capacidades dedicados a la lucha armada. Bueno, y no solo a la lucha armada. A veces habrán visto ustedes esa fila de jóvenes soldados apostados a lo largo de la vía, haciéndole a los automovilistas la señal de la victoria. Y uno dice, vaya, pues no se están desaprovechando las capacidades de toda esta gente para realmente aprender, investigar, construir una mejor sociedad. También hemos vivido, y eso tal vez mucho más directamente, el hecho de que todos los bandos en conflicto, ya sabemos que ni son solo dos, todos los diferentes bandos en conflicto gastan enormes cantidades de recursos económicos en armamento, en municiones, en cuidarse los unos a los otros y esta ha sido la gran disculpa para no invertir recursos en educación, en salud y en proyectos que son absolutamente necesarios para el bienestar general. De otra parte, también hemos sido afectados porque, digamos, se acepta a veces que esa es como lo que nos tocó vivir. Incluso algunos llegan a afirmar que somos una sociedad violenta por naturaleza, sin comprender, sin explicar que lo que realmente somos es una sociedad muy inequitativa y fragmentada y que ese es uno de los caldos de cultivo para que se desarrollen los diferentes tipos de violencia. Insisto, yo no creo que hay sociedades violentas. Hay sociedades sumidas en unas condiciones de inequidad tales que propician la violencia. Sin embargo, esas condiciones pueden y deben ser cambiadas. Lo resalto porque la postura según la cual somos esta sociedad violenta, pues genera una aceptación, una resignación. La idea de que, pues, bueno, no hay forma de cambiar y hay como que acomodarse a la situación. Mientras que la otra entiende que las sociedades son construcciones humanas y en esa medida son transformables por los humanos del que hacemos parte de ellas. Y eso es posible en primera instancia si se imagina y se piensa y se cree que eso es posible de hacer. Claro, no es suficiente con creer que es posible, hay que trabajar para ello. Pero si ni siquiera se piensa que es posible, pues definitivamente se mantiene la inercia y se mantiene esta situación de conflicto armado sin resolver. Otro punto que me gustaría mencionar es que poco a poco más sectores de la sociedad colombiana hemos empezado a entender que la firma de los acuerdos, en este caso de La Habana, no significan el cese de los conflictos. Lo que sí debe significar es un cambio en cómo tratamos de resolver esos conflictos. Y allí la tarea es enorme, pues evidentemente debemos ser capaces de proponer cuáles son las acciones que hay que poner en marcha o inventar para lograr que los choques de intereses por el uso y ocupación del territorio
no se resuelvan ni mediante el empleo de las armas, ni mediante la imposición de los intereses defendidos por una sola de las partes, generalmente quienes están cerca del poder. Finalmente, para cerrar, mencionar que para la Universidad Nacional y la Maestría en Ordenamiento Urbano Regional, espacios como estos seminarios que se programan periódicamente, que están abiertos a un público más amplio, nos permiten de una manera muy condensada reunir diferentes puntos de vista, enriquecernos con la experiencia que aportan, en este caso, los diferentes panelistas, sus distintas escalas de análisis, sus experiencias. Y además, pues recoge el llamado que desde amplios sectores de la academia se hace para que desde sus diferentes saberes se plantee la pregunta en torno a qué hacer y cómo apoyar este proceso. Muchas gracias. Bien, le agradecemos la intervención a la profesora Patricia Rincón y con estas tres intervenciones introductorias, pues damos por finalizada la instalación de este seminario. Le agradecemos a los profesores que nos hayan acompañado. En ese momento, entonces, vamos a dar inicio al panel número 1, los diálogos de paz y los impactos sobre el ordenamiento territorial. Invitamos a la mesa a Luis Eduardo Celis, ¿sí?, a Sergio de Subiría, a David Flores, y nos va a acompañar en la moderación el profesor José Vicente Zamudio.